Bueno, nuevamente mis saludos cordiales para todos, para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que tienen la dicha de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, vivo aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo. A los que me puedan oír por este medio de las redes, y quisiera comenzar orando y después cantando un himno de los himnarios que usamos en las asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo. Aquí tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor, y salvado por su gracia un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuevamente me acerco ante tu presencia para alabarte, Padre, darte las gracias por esta salvación tan grande que he podido alcanzar, por tu misericordia, el regalo más grande que puede recibir un mortal aquí en la tierra. Gracias porque fue posible a tu Hijo, el que te obedeció hasta muerte en cruz y con su sangre preciosa pagó la deuda. Gracias por él, Padre, porque él vive, él no quedó en la tumba, sino que tú le resucitaste de entre los muertos. Gracias, Padre, porque los que hemos creído no vimos y creímos en él y él nos salvó y tenemos la seguridad de la salvación y queremos, Padre, que tu misericordia sea para con aquellos que todavía no son salvos, familiares, amigos, vecinos, los que le enviamos los mensajes por este medio de las redes, los que escuchan tu palabra en las predicaciones, en los hogares, los que reciben tratados, que en cualquier manera el mensaje les llega a sus corazones y tu palabra señala, Padre, que nadie se va a poder excusar delante de ti si se va sin salvación. Ayúdame en el mensaje, te lo pido, Padre, y ayuda también a los que no son salvos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a cantar del himno 18, las dos estrofas. ¿Cómo puede el pecador su perdón a que saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios me ha dado el perdón. Quien confía que Jesús por su redención murió, que él su sangre en la cruz por salvarle derramó, allá por la fe sola gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Quien confía que Jesús por su redención murió, que él su sangre en la cruz por salvarle derramó. Si usted cree de todo corazón que él murió, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos, cree en su corazón que es una verdad, llega a él por la fe. Quien confía que Jesús, quien cree que Jesús, esto es fe, por fe puede alcanzar salvación si es sincero delante de Dios. Y llega al que vive y él perdonará sus pecados, y usted mismo va a decir, como dice el himnólogo, esto puede hacerle comprender el Salvador. El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios le ha dado el perdón,
Yo recibí el perdón de mis pecados el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. A algunas personas se le ha olvidado la fecha, pero tienen seguridad de su salvación y tienen una esperanza bienaventurada que la tenemos todos los salvados, que si morimos vamos a estar con el Señor. Esto no hay titubeo en nuestros corazones, y si el Señor viene nos saca de aquí para estar con Él por toda la eternidad. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, Evangelio según Marcos 10, desde el versículo 17, el joven rico. En otras oportunidades he leído esta escritura, pero es bueno volverla a repetir. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no hurtes, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirle: Hijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: a los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este siglo, casas, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos y amigas que no son salvos, nuevamente he leído las escrituras en el caso de este joven rico que estuvo en los tiempos del Señor y conoció al Señor en persona. Nosotros te predicamos a uno que ya hizo la obra de redención, que murió, pero él no iba a haber corrupción, como lo señaló el salmista David en el Salmo 16. Él no podía haber corrupción. Él gustó la muerte por tu culpa y por mi culpa. Fue sepultado y al tercer día resucitó. O sea, te estamos predicando un Cristo vivo, pero te estoy leyendo las escrituras y trasladándome al tiempo del Señor, cuando Él estuvo en su pleno apogeo, en su ministerio terrenal, y él tuvo mucho contacto con fariseos, con escribas, y habían como 3 tipos de judíos, eran judíos, pero cada uno, a los fariseos,
estaban los saduceos que no creían que había resurrección, y habían los ancianos, y todos ellos le habían fueron como le estaban tenían controversia contra el Señor, porque ellos no querían obedecer y veían al Señor como un estorbo para ellos. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos eran criados desde pequeños, instruidos en la palabra de Dios. Vemos al Señor Jesucristo desde su niñez. Ya él tenía, él siendo el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, con conocimiento de las Escrituras, él estaba y aprendía. Vemos que cuando estaban, aquella vez se desapareció a su padre, y él les dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y él hacía preguntas con sabiduría. Entonces eran instruidos de pequeños, conocían las leyes, los mandamientos, conocían lo que Moisés escribió. Entonces, por eso en uno de los evangelios en el evangelio de Lucas dice que era un hombre principal, pero era un joven, tenía conocimiento de las escrituras. Entonces esta escritura señala que al salir él a seguir su camino, vino uno corriendo, el Señor iba a seguir su camino, e hincado de rodillas, se arrodilló delante del Señor, se humilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba buscando de hacer algo para poder heredar la vida eterna. Tenía conocimiento de la vida eterna, y todos ellos tenían conocimiento de lo que era la condenación y sabían que había una vida eterna. Entonces él le hizo esa pregunta al Señor. Usted se ha hecho esa pregunta en su corazón: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo podré yo ser salvo? Entonces vemos que el Señor le hizo una pregunta. Le dijo los mandamientos. Bueno, primero el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El Señor Jesucristo, si uno lee toda la Escritura, Él siempre buscó primero de exaltar al Padre. Por eso es que en la oración nosotros oramos al Padre por medio del Señor Jesucristo, porque el Señor así lo señala su palabra. Toda la gloria y la honra son para Dios. Los mandamientos, ¿sabe? Le habló sobre el adulterio primero, que no, sobre no mates. Eso estaba en los 10 mandamientos. No hurtes, no digas falso testimonio, o sea, mentir, pecado, eso es pecado. Todos pecamos en ese mandamiento. El que diga que no lo ha hecho nunca, hasta él mismo estuvo tal vez mintiendo en ese mandamiento, no lo sé. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Muchos de estos fariseos fallaban en esto, en honrar a su padre y a su madre. Entonces el Señor le dijo, entonces le respondió, le dijo que él todo eso lo había guardado de su juventud. Una persona se puede adaptar a guardar algunos puntos de la palabra de Dios, pero dice la Escritura que al quebrantar un solo mandamiento es un infractor, y dice la palabra de Dios que ninguno puede sujetarse a Dios ni a la ley de Dios. Nadie, ninguno puede. Todo ser humano peca, aún un creyente peca. No puede decir que guarda todo. Entonces el Señor dice que le amó, dice la Escritura, lo dice todos los 3 evangelios que hablan de este caso. Y el Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres, y que tendría tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Él no lo quiso, pero vemos que Pedro dijo que
Ellos habían dejado todo y el Señor le dijo que iban a recibir más, las herencias en el cielo incorruptibles. Entonces nosotros los que hemos creído sacrificamos lo que son amistades y muchas cosas que nosotros practicábamos y soltamos esa túnica aquí y corrimos al Señor y Él nos perdonó y también lo quiere hacer con usted, pero tiene que tomar una decisión. Dejo al mundo y sigo a Cristo, como dice un himno. Entonces, mirándole le amo y le, te falta una sola cosa: anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Él se puso muy triste, aquí dice que se puso muy afligido por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos Salomón tenía muchas posesiones y esas posesiones lo tenían arraigado aquí a este mundo. Eso es lo que hace la riqueza, arraigar a la persona. Y muchos de estos fariseos decían que Dios los estaba bendiciendo porque ellos tenían riqueza, pero era mentira. Ellos estaban más bien apegados a este mundo. Ellos tenían conocimiento, los fariseos que atacaron al Señor tenían conocimiento, porque vemos que el Señor en Mateo 23 dice, el Señor acusa a los escribas y fariseos. Habló Jesús a la gente y le dijo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces el Señor le dijo: así que todo lo que os digan, guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar los que la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Lo de ellos era pura apariencia. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no la guardaban. Ellos ponían normas extrabíblicas, supuesta espiritualidad, pero que no la tenían, como pasó y vemos varias escrituras que hablan sobre esto. También en el Evangelio de Lucas, el caso del fariseo y el publicano, a uno que confiaban en sí mismos como justos. O sea, cuando la persona se cree justo, no va a buscar la salvación, porque Dios, el Señor, no vino a llamar a justo al arrepentimiento, sino a pecadores. No a sanos, sino a enfermos, lo mismo lo señala. Entonces siempre menosprecian a otros. Entonces el Señor les dio una parábola. Pero el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Y el fariseo se estaba autojustificando: yo no soy como aquel, yo no soy como aquel. Entonces vemos aquí que este fariseo actuó de otra manera. O sea, estuvo casi a entrar por la puerta, casi cerca del reino, pero no tuvo a las puertas, pero rechazó por su riqueza. Salomón tenía mucha riqueza, lo desvió, pero después él recapacitó. Y por eso vemos el libro de los Proverbios y vemos el libro de otros dos libros más, el de Eclesiastés, y él está hablando de la vanidad de este mundo. ¿Sabe? El brillo de este mundo aleja al pecador del Señor para que pueda ser salvo. Y puede estar religiosamente también en algún lugar. Entonces vemos que el Señor le dijo que era difícil a los que tenían riqueza entrar. Cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero no es necesario tampoco tener riqueza, porque a veces la persona puede estar, no quiere dejar algo. Si le gusta mucho la caña, piensa no dejarla. Si le gusta vestirse a la mujer extravagantemente, que la vean, no quiere.
porque no quiere identificarse con el Señor. Esto fue lo que le pasó, él no quiso tomar la cruz. Entonces vemos que los discípulos se asombraron de su palabra y dijo, cuán difícil entrar al reino de Dios los que confían en sus riquezas. No era por el conocimiento y por lo que guardaba él, los mandamientos, ni por el conocimiento como estaban esos fariseos. Este también era fariseo y guardaba los mandamientos. Aquellos supuestamente los guardaban. En el caso de Mateo 23, a donde el Señor acusa a los fariseos, pero aquí él no lo está acusando, él tiene y estaba guardando los mandamientos, pero él tenía que dar el paso, creer en el Señor y seguirlo. Hasta ahí llegó. No hay ninguna diferencia. Aquellos fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés estaban perdidos. Igualmente este fariseo, aunque guardaba la ley, estaba perdido. E igual un hijo de padre cristiano puede estar puede tener su casa, toda su familia son creyentes, pero si no es salvo, puede tener conocimiento de la palabra de Dios, puede practicar todo lo que vivir una vida como de un creyente apartado, pero si no ha tenido una experiencia personal con el perdón de sus pecados, la limpieza de sus pecados, por la fe en el Señor Jesucristo, y no tiene seguridad de no ha tenido un encuentro personal con el Señor por la fe, no es salvo. Igualmente puede ir para el infierno con mucho conocimiento de la palabra y aún hasta guardando mandamientos y todo. Pero por un solo pecado fue Adán sacado del huerto del Edén y pasó la muerte a todos los hombres por ese solo pecado. Por un solo pecado, por uno solo puede ser juzgado. Y por un solo pecado, que es rechazar al Señor, es suficientemente para Dios para juzgar a la persona en el día del gran trono blanco, y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces le está dando aquí, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En otra oportunidad te he explicado, las puertas en Jerusalén eran grandes, de día la tenían abierta para que pudieran pasar los vendedores y salir y todo, y en la noche cerraban la puerta y solamente abrían una puerta pequeña cuando venían con cargas, pero el camello no podía pasar por esa puerta y tenía que bajarse para poder pasar, como a rodilla pasar. Entonces, como el Señor enseñó y dijo que era más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Amigo, entonces vemos que después le preguntaron ellos, ¿quién podrá ser salvo? Entonces el Señor los miró con compasión, porque el Señor tiene compasión de las almas. Lo que es imposible para los hombres, para los hombres es imposible para los hombres, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios es el que salva al pecador. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca y se pierda, pero Él le da que usted decida si sigue en este mundo, caminando en este camino ancho, o decide por el Señor, que Él es el único que puede salvarlo, porque el Padre le dio fue autoridad a Él para perdonar pecado. Amigo o amiga que no eres salvo, estás entre una espada y una pared. Tú tienes que buscar al Señor por la fe, porque Él te está llamando a través del mensaje del Evangelio y Él quiere que tú seas salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.